Ok, ya identificamos cuáles son los campos que nos van a permitir identificar cada registro como único, o sea, los campos llaves. En el modelado también encontramos lo que son las llaves foráneas o extranjeras. Estas llaves lo que nos permite es poder hacer un enlace entre las tablas. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer la reservación, imagínense en una factura normal, ¿verdad? O una reservación que ustedes hayan hecho. Entonces tiene que aparecer el número de reservación que yo estoy haciendo. En este caso va a ser un número que se genera automáticamente y de manera consecutiva. Aparece la fecha del momento en que estoy haciendo la reservación. Tiene que aparecer la fecha en que yo quiero ir a ese lugar. Y tiene que aparecer, ¿verdad?, que la reservación está a nombre mío en este caso, porque yo estoy haciendo la reservación. Y además hacia cuál cabaña o habitación es la que yo quiero reservar. Entonces, en este caso, tenemos estos campos, ¿verdad?, que en realidad provienen de otras tablas. El campo cliente proviene de la tabla clientes, ¿verdad? Aquí están registrados todas las personas o todos mis clientes, y aquí yo voy a indicar cuál es el cliente que viene y también para cuál cabina viene. Entonces, o el código de la cabaña. Entonces, este valor lo vamos a obtener de esta tabla, ¿verdad? Aquí van a estar registradas todas las cabañas que yo tengo. Y aquí yo voy a indicar cuál es la cabaña específica que yo voy a rentar o alquilar. Entonces, esto se convertiría en una llave foránea. En el diagrama sí la vamos a ver representada por medio de unas letras. En este caso, el cliente también proviene de otra tabla. Aquí yo voy a tener registrados los datos de todas las personas que han visitado mis cabañas, pero aquí yo debo de indicar cuál es la persona que viene, ¿verdad? Entonces, si es una primera vez, yo debo de registrar todos los datos de la persona y luego le puedo asignar una cabaña. Entonces, estos dos se van a convertir en llaves foráneas. Entonces, más o menos nuestro modelo iría como en esta forma, ¿verdad? Tengo 3 tablas: cabañas, reserva y clientes. En cabañas, el código de la cabaña va a ser mi llave primaria, lo identificamos con estas letras. Luego, en la reserva tengo mi llave principal, que sería el número de reserva. Tengo las llaves foráneas, que son llaves que vienen de otras tablas, pero me van a servir para hacer el enlace. Y tengo en la tabla clientes la cédula, que va a ser el campo que yo voy a utilizar como llave primaria. Cada una de las entidades yo las represento con un rectángulo. En el rectángulo colocamos primero el nombre de la entidad. Okay, no podemos utilizar la ñ, ¿verdad? Esto ya lo habíamos analizado cuando estuvimos en algoritmos, entonces se sustituye por una n y una i. Seguido del nombre de la entidad debemos de colocar cuál es el campo llave. Entonces, en este caso definimos el código de cabaña, que va a ser nuestro campo llave, y lo identificamos con las letras beta. Ok, una vez que tengo eso, bueno, además de que va a ir subrayado, como habíamos dicho. Luego indicamos los otros campos con su respectivo tamaño. Aquí lo tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Ok, en este caso, nuestra tabla o nuestra entidad la representamos con el nombre primero,
de la entidad. Luego, de seguido, sigue el campo o el atributo que nos va a permitir ser la llave principal de esa tabla. Y luego cada uno de los campos que definimos. Cada uno de ellos va acompañado del tipo de dato que le vamos a colocar y el tamaño que vamos a seleccionar. Así lo hacemos con cada una de las entidades que descubrimos dentro de esa base de datos. Una vez que ya definimos todo esto, entonces lo transformamos a entidades que son representadas por medio de rectángulos. Colocamos primero el nombre de la tabla, cada uno de los campos que definimos. De primero debe ir el campo que es llave primaria y además se indica con las letras PK que esa es la llave primaria y el tipo de dato que va a utilizar. En cada uno de los casos se indica el tipo de dato y el tamaño, además del nombre que le vamos a poner. En este caso, bueno, no utilizamos tildes, respetamos las mismas reglas que vemos en lógica. Una vez que transformamos cada una de las tablas con ese formato indicado, donde colocamos el nombre de la tabla primero o de la entidad, luego los campos o los atributos y las características como la llave primaria y el tipo de dato, también el tamaño. En este caso, en la tabla de reservación, podemos ver el campo número cliente, que se refiere a el campo que me va a permitir enlazar la tabla cliente. En la tabla cliente mi llave es la cédula, pero en esta otra tabla que me va a servir para relacionar la tabla cliente, yo definí el campo y le puse el nombre de número de cliente, o sea que no necesariamente el nombre que yo utilice en la tabla principal debo usarlo en la tabla secundaria o en la tabla de relación. Aquí esta es una llave foránea y eso sí, debe tener el mismo tipo de dato y el mismo tamaño que en la tabla principal donde está la llave primaria. Igual con lo que es el código de la cabaña, que en este caso lo definimos de tipo autonumérico, y en este caso hay una excepción donde si yo defino un campo de tipo autonumérico en la tabla secundaria o donde va a estar la llave foránea, el tipo de dato debe ser número y de tamaño entero largo. Es la única excepción que hay. En los demás casos yo debo definir el mismo tamaño y el mismo tipo de dato. Solamente cuando tengo una llave de tipo autonumérico es que debo de hacer esa excepción. Ok, esto ya paso a lo que es el modelo conceptual, donde ya yo tengo cada entidad representada en un rectángulo